La primera vez que entendí que una montaña podía guardar silencio de una forma antinatural, estaba solo en un valle de las Highlands. Era 2001. Vivía en Glasgow y llevaba años haciendo rutas difíciles, así que la lluvia, la niebla y la oscuridad no me asustaban. Había salido unos días para caminar, pero acabé desviándome hacia un valle apartado, entre crestas largas, lejos de pueblos y refugios. Al principio fue perfecto: frío, cansancio, comida caliente dentro de la tienda, el sonido del agua entre las piedras y el viento moviendo la lona. Todo lo que uno espera oír en un lugar así. Hasta que una noche desperté porque ya no se oía nada. No era tranquilidad, era ausencia. Ni arroyo, ni insectos, ni viento, ni ramas. La tienda parecía encerrada dentro de una habitación sin ventanas. Me incorporé, escuchando, y tuve la certeza creciente de que algo, afuera, también escuchaba. Abrí la cremallera despacio y saqué la cabeza. Encendí la linterna. El haz recorrió la hierba, las rocas y los árboles negros. Entonces vi una cara blanca detrás de un tronco. Solo la cara, pálida, lisa, húmeda, con rasgos casi humanos, pero mal hechos, como una copia incompleta. Me miraba sin parpadear. La luz le daba de lleno y no se movía. Cerré los ojos un instante, intentando obligarme a pensar. Cuando volví a abrirlos, ya no estaba. No salí a comprobar. Cerré la tienda y pasé la noche sentado, con un cuchillo de camping en la mano, mirando la tela de la entrada. Al amanecer, desmonté sin desayunar y empecé el regreso. Entonces comprendí que aquello no se había ido. Durante horas sentí que avanzaba conmigo, a veces detrás, a veces en la ladera, a veces entre árboles que parecían moverse sin viento. Cada vez que me detenía, algo respondía: una rama rota a distancia, una sombra breve, un destello blanco junto a una roca. No parecía querer alcanzarme, era peor. Parecía empujarme, impedir que descansara, obligarme a seguir. Caminé sin comer, casi sin beber, hasta que vi mi coche. Entré, cerré los seguros y conduje hasta encontrar casas, farolas y ruido. Esa noche, en Glasgow, intenté decirme que había sido cansancio, oscuridad y miedo. Pero han pasado años, y todavía recuerdo aquella cara blanca, esperando detrás del árbol. Nunca volví a las Highlands. Cuando era adolescente, mi dormitorio estaba en el sótano de una casa de los años 70. Tenía paneles oscuros, moqueta vieja y una ventana pequeña, casi al nivel del suelo. Mis padres decían que era cómodo. Yo lo aceptaba porque quería privacidad, aunque de noche sentía que dormía debajo de toda la casa. Tenía 14 años cuando ocurrió. Eran alrededor de las 3:30 de la madrugada. Estaba despierto, boca arriba, sin saber por qué. No había televisión, ni voces, ni música. Solo oscuridad y una línea de luz bajo la puerta. Entonces oí un chasquido junto a los pies de la cama. Sonó como dedos tronándose, pero más seco, más deliberado. Pensé en tuberías, madera vieja, cualquier cosa. Entonces volvió. Clic. Y luego otro. Clic. El sonido subía lentamente por el lado izquierdo del colchón, como si alguien avanzara por el suelo, apoyando los dedos uno a uno junto a mi cama. Quise encender la lámpara, pero mi brazo no se movió. No estaba dormido. Sentía la manta, el frío en la cara, el corazón golpeándome el cuello. El chasquido llegó hasta mi cabeza. Después el colchón se hundió. No fue un golpe, fue una presión lenta, como si alguien invisible se apoyara junto a mi almohada. Mi cuerpo se inclinó hacia ese lado. La cama crujió bajo un peso que no podía ver. Entonces algo inhaló junto a mi oído. Una respiración áspera, lenta, tan cercana que me movió el pelo. Luego exhaló con un silbido caliente y un olor agrio, como ropa húmeda olvidada durante días. No grité. Sentí que si hacía ruido, aquello también lo haría. Susurré preguntando quién estaba ahí. No respondió. Solo volvió a respirar. Y después empezó a imitarme. Si yo inhalaba, eso inhalaba. Si retenía el aire, se detenía.
Si exhalaba, exhalaba conmigo, como si estuviera aprendiendo mi ritmo. Intenté respirar lo menos posible. Me ardía el pecho. Tenía lágrimas en los ojos, pero no me atreví a cerrarlos, aunque no veía nada. De pronto, el peso desapareció. El colchón volvió a subir. La habitación quedó inmóvil. Esperé hasta poder moverme y encendí la lámpara. No había nadie. Miré debajo de la cama, en el armario, en el pasillo, en la ventana. Todo estaba cerrado. Todo estaba igual. Nunca se lo conté a mis padres. Habrían hablado de sueños, corrientes de aire o ruidos viejos. Pero una corriente de aire no hunde un colchón junto a tu cabeza, y una casa vieja no respira contigo. Ahora soy adulto y vivo en otro lugar. Pero algunas noches, cuando todo queda demasiado silencioso, me descubro conteniendo el aliento. Porque una parte de mí todavía espera oír si algo lo contiene conmigo. Siempre me consideré una persona racional. Trabajo con datos, patrones y pruebas. Por eso, cuando me mudé a un loft en Gary, Indiana, no pensé en fantasmas ni en historias raras. El alquiler era bajo porque el edificio había sido industrial y la zona no era popular, pero me gustaban los ladrillos vistos, las vigas de hierro y las ventanas enormes. Los primeros meses fueron normales. Después empezaron los detalles pequeños. Las llaves aparecían en lugares donde ya había mirado. Un cuaderno terminaba en el suelo, aunque lo había dejado en el escritorio. Una taza limpia regresaba a la mesa con una marca seca de café. Lo atribuí al cansancio, hasta que la puerta empezó a abrirse. Siempre cerraba con llave al salir. Era automático, pero al volver del trabajo, encontraba la puerta principal apenas entornada. No forzada, no abierta del todo, solo lo suficiente para que pareciera que alguien la había dejado así a propósito. Cambié la cerradura. Volvió a ocurrir. Luego llegaron los pasos. Siempre a las 3:33 de la madrugada. Despertaba, miraba el teléfono, veía la hora exacta, y entonces empezaban los golpes detrás de las paredes. No eran crujidos de edificio antiguo, eran pisadas pesadas, seguras, moviéndose por un espacio que no debía existir. Iban de un lado a otro, se detenían y regresaban. A veces cambiaba la presión del aire. Se me tapaban los oídos y me quedaba un sabor metálico en la boca. El loft parecía encogerse, como si el techo bajara, aunque mis ojos supieran que seguía en su sitio. Durante 2 semanas casi no dormí. Me quedaba tarde en la oficina, dejaba luces encendidas, ponía música. Nada servía. Una noche decidí buscar una explicación. Revisé enchufes, rejillas y tuberías. En el armario del dormitorio, golpeé una sección de pared que sonó hueca de una forma distinta. Abrí un agujero pequeño con una navaja. Detrás había un espacio estrecho. Dentro encontré una caja de madera. Era oscura, pesada, y estaba cubierta de símbolos tallados a mano, torcidos, como hechos con rabia. La saqué y la abrí en el suelo. Dentro había un reloj de bolsillo de plata, aplastado. No oxidado ni viejo, aplastado, como si una fuerza enorme lo hubiera comprimido. Las agujas estaban detenidas. En cuanto toqué la caja, el loft quedó en silencio. Desapareció el tráfico, el refrigerador, el aire acondicionado, las tuberías. Fue como si todo el edificio contuviera la respiración. Luego llegó el olor. Podredumbre. Huevos podridos. Algo muerto encerrado en calor. Oí un sonido sobre mí y levanté la linterna. La pintura del techo empezó a hincharse en pequeñas burbujas. Primero una, luego muchas. No había fuego ni humo, pero parecía quemarse desde el otro lado. Ahí dejé de buscar razones. Metí la caja en una bolsa ignífuga, la envolví con cinta hasta convertirla en un bloque negro, tomé mi cartera y salí. No apagué las luces. No recogí ropa. Ni siquiera cerré bien. Conduje hasta un motel fuera de Gary y pasé la noche sentado en la cama, mirando la bolsa sobre una silla. Llevaba más de 30 horas sin dormir cuando entendí lo peor. Tal vez, al sacar esa caja de la pared,
Había hecho exactamente lo que aquello quería. Estaba en Cornualles por trabajo. Soy fotógrafo, y aquel invierno documentaba la erosión de la costa. Acantilados agrietados, muros vencidos, casas demasiado cerca del borde y pescadores que hablaban del mar como si ya hubiera reclamado medio pueblo. Me alojaba en una aldea costera que en verano debía de estar llena, pero fuera de temporada parecía abandonada. De noche, muchas ventanas permanecían oscuras y las calles tenían una quietud pesada. Una noche bajé al puerto con la cámara. La marea estaba baja y la luna iluminaba las rocas mojadas. No había coches, viento ni gaviotas. Monté el trípode cerca del embarcadero y vi a alguien en la rampa, a unos 30 metros. Al principio pensé que era un vecino junto a las barcas, pero era demasiado alto. Muy delgado, encorvado, con un abrigo largo que colgaba como si estuviera empapado. Estaba inmóvil, mirando la pared del acantilado. No quise llamar su atención. Entonces se movió. El torso giró primero, pero los pies no. La torsión fue demasiado amplia, demasiado limpia, como si el cuerpo no tuviera las limitaciones de un cuerpo humano. Después empezó a avanzar de lado. Las piernas subían demasiado alto y caían con un ritmo torpe, entre tropiezo y deslizamiento. Pero lo peor era el silencio. Mis botas chirriaban sobre la piedra húmeda. Aquella figura no hacía ningún sonido. Recogí el trípode despacio y retrocedí hacia el pueblo. No quería correr. No quería parecer presa. Cuando miré atrás, la figura se había detenido. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, casi en ángulo recto, no mirando al suelo, sino a la luna, como si escuchara algo arriba. Luego bajó el rostro hacia mí. Bajo esa luz vi lo suficiente para saber que no era nadie del pueblo. Y aún así, no puedo describir su cara. Mi mente se cierra alrededor de esa imagen, como si se negara a conservarla completa. Corrí. Subí por las calles estrechas hasta la casa alquilada. Cerré la puerta con llave y me metí en la cama con la lámpara encendida, todavía con el abrigo puesto. 10 minutos después, oí pasos fuera. Venían desde la parte trasera. Rodearon la pared, pasaron sobre la grava y se acercaron a la ventana delantera. Me tiré al suelo y me arrastré al pasillo para que no me viera recortado contra la luz. Los pasos llegaron a la puerta principal. Se detuvieron. Esperé golpes, rasguños, el picaporte moviéndose. Pero empezó a toser. Era una tos seca, profunda, demasiado larga. No sonaba una persona enferma. Sonaba alguien imitando una tos sin entender para qué sirve. Luego se alejó. No dormí. Al amanecer llamé al dueño y dije que necesitaba cambiar de alojamiento por trabajo. No expliqué nada. He fotografiado tormentas, edificios abandonados y acantilados derrumbándose bajo mis pies. Nada me asustó como aquella figura en la rampa. Porque no creo que fuera un fantasma. Creo que era algo intentando usar un cuerpo humano. Y creo que supo que yo lo había notado. Trabajo como enfermera en turno nocturno, así que conozco las casas cuando todos duermen. Cocino a horas raras, lavo ropa al amanecer y oigo sonidos que la mayoría nunca escucha. Por eso, cuando alquilé un bungalow de los años 40, no me alarmaron sus ruidos. Tenía suelos de madera, puertas antiguas, picaportes flojos y molduras gruesas. Era pequeño, barato y quedaba cerca del hospital. Durante meses me pareció suficiente. Luego noté cosas. Puertas que dejaba abiertas aparecían cerradas. La luz del pasillo parpadeaba, aunque el electricista no encontró fallos. Al pasar frente al espejo de la entrada, a veces creía ver una figura oscura detrás de mí, ancha, masculina, de hombros cuadrados. Al girarme, el pasillo estaba vacío. Me decía que era agotamiento. Después de 12 horas entre dolor, sangre y monitores, la mente inventa sombras. Hasta una madrugada, poco antes de mudarme. Eran casi las 4. Estaba en la cocina, con el uniforme puesto, esperando café antes de otro turno. La casa estaba tranquila. Recuerdo el olor del café empezando a salir. Entonces oí pasos en el pasillo. No crujidos, pisadas, pesadas, lentas, deliberadas. Venían desde el cuarto de invitados
y avanzaron hacia la cocina. Se detuvieron justo en la entrada, detrás de mí. Sentí la presencia antes de girarme, esa certeza de que alguien está demasiado cerca. Me di la vuelta. No había nadie. En ese instante, la nevera se encendió con un estruendo brutal. No fue el motor normal. Fue un golpe eléctrico, violento, como si algo hubiera impactado desde dentro. El suelo vibró bajo mis pies. Encendí todas las luces y revisé la casa. Nada. Unos días después, mi hermana Clara vino a ayudarme a pintar el cuarto libre. Yo no le había contado nada. No quería preocuparla. Era media tarde. Había cinta en los zócalos, una lona en el suelo y bandejas de pintura. Yo mezclaba color cuando oí caer su brocha. La miré. Estaba pálida. Me preguntó en voz baja quién era el hombre del pasillo. No me moví. Dijo que acababa de ver a alguien enorme en la entrada del cuarto. Un hombre ancho, con chaqueta de trabajo color tostado, quieto, mirándonos como si esperara que termináramos. Salí al pasillo con el rodillo en la mano. Estaba vacío. Clara insistió. No había visto una sombra ni un reflejo. Había visto un hombre, alto, pesado, inmóvil. Sentí frío en el estómago, porque era la misma forma que yo llevaba semanas viendo en el espejo. Los mismos hombros, la misma presencia ocupando el pasillo. Y nunca le había dicho una palabra. Esa tarde dejamos de pintar. Entendí que la casa no tenía solo madera vieja ni electricidad defectuosa. Había algo allí con nosotras. Algo que caminaba por el pasillo como si todavía tuviera derecho a estar en esa casa. Esa noche tenía turno en el hospital. Por primera vez, lo que me asustó no fue trabajar de madrugada. Fue saber que, cuando terminara y saliera el sol, tendría que volver sola al bungalow. Crecí en una casa suburbana de varios niveles, con pasillos cortos, escaleras en ángulos raros y rincones donde siempre parecía haber una corriente fría. Detrás de la cerca del patio empezaba un bosque. No era enorme, pero para un niño cualquier línea de árboles parece interminable. Mis padres trabajaban mucho, así que pasaba muchas tardes solo. Leía en la sala, hacía tareas en la cocina o miraba por la ventana esperando ver ciervos entre los troncos. No me sentía abandonado, estaba acostumbrado, pero la casa tenía algo difícil de explicar. Una presión en el aire, como una vibración baja, más fuerte cuando estaba solo. No era miedo, era la sensación de que el ambiente se tensaba antes de que algo ocurriera. A los 12 años, iba en bicicleta a todas partes. Cerca había una carretera comarcal con un arcén de grava que los adultos decían que era seguro si uno tenía cuidado. Recuerdo aquel día con una claridad extraña. El cielo estaba despejado. Olía a hierba caliente y polvo. Iba por el arcén, concentrado en no meter la rueda entre las piedras sueltas, cuando oí un vehículo detrás. No me giré al principio. Los coches pasaban rápido todo el tiempo, pero este se acercó demasiado. Era una furgoneta de reparto. La vi por el rabillo del ojo justo cuando se desviaba hacia el arcén. No hubo tiempo para pensar. Sentí una ráfaga de aire en la espalda, el golpe contra el manillar y un sonido seco de algo rompiéndose. La bicicleta desapareció debajo de mí. Mientras mi cuerpo salía despedido, ocurrió algo imposible. El mundo quedó en silencio. No oí el motor, ni los frenos, ni mi propio grito. Solo sentí ese vacío, la misma presión que tantas veces había notado en casa, pero ahora cerrándose alrededor de mí. Y entonces vi el bosque, no como estaba al otro lado de la cerca, sino demasiado cerca, demasiado oscuro, con los troncos inclinados hacia mí. Entre ellos había una figura alta, quieta, sin rasgos claros. No corría, no se acercaba, solo estaba allí, esperando. Caí sobre la grava y el dolor volvió de golpe. Aire, ruido, bocinas, alguien gritando. La furgoneta se detuvo más adelante. Un hombre corrió hacia mí. Yo tenía sangre en la boca, un brazo torcido y la bicicleta doblada como papel. Cuando miré hacia los árboles, la figura ya no estaba. Sobreviví. Hubo hospital, yeso, puntos, semanas de recuperación y adultos repitiendo que había tenido mucha suerte.
pero yo no podía dejar de pensar en el segundo antes del impacto, en ese silencio absoluto, en la presencia entre los troncos. Después del accidente, la casa cambió, o quizá yo por fin entendí lo que siempre había sentido. Cuando estaba solo, la presión volvía. Las habitaciones parecían contener el aire. A veces, desde la ventana, veía un espacio oscuro entre los árboles donde no entraba la luz, aunque fuera mediodía. Oía crujidos detrás de la cerca, pasos detenidos justo fuera de la vista. Nunca le dije a mis padres lo que había visto. Habrían pensado que era trauma, medicación o miedo después del accidente. Puede que tuvieran razón, pero durante años tuve la certeza de que algo estaba unido a ese bosque, a esa casa, quizá a mí. Algo que no provocó el accidente, pero estuvo allí para verlo. Algo que esperaba en los momentos en que el mundo se quedaba sin sonido. Hoy, cada vez que una habitación se queda demasiado quieta, vuelvo a tener 12 años. Vuelvo a sentir la grava bajo la piel, el aire cortado por una furgoneta y aquella figura entre los árboles. Y todavía me pregunto si aquel día escapé de la muerte, o si simplemente me vio pasar y decidió esperar otra oportunidad.